Muy buenos días con todos los participantes, los profesores que nos acompañan el día de hoy, 15 de abril del 2020. Buenos días acá para los peruanos y otros compañeros latinos y buenas tardes para allá para los que se encuentran al otro lado del Atlántico. Agradecemos infinitamente la acogida que ha tenido el evento. Para nosotros es muy importante, ha sido un proyecto que hemos elaborado con mucho esfuerzo y para ello hemos diseñado un programa que a continuación vamos a darlo a conocer. Antes de ello les vuelvo a agradecer mucho, he visto que están llegando mensajes de muchos países, Ecuador, Panamá, Venezuela, y bueno, ¿no? Doy paso sin más a la presentación y algunos alcances de en qué consiste este instituto, este impulso del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, a Ricardo Elías. Ricardo, te doy la palabra. Bien, tengan todos ustedes muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de dónde están. Gracias, Raquel, por esta apertura de esta pequeña ceremonia. Quisiera comentarles qué es el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Bien, el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio es una asociación que nació de la idea de 5 miembros que formamos parte de la segunda generación del máster de razonamiento probatorio en Girona. Una vez que nos conocimos en Girona, pese a ser peruanos, nos conocimos allá, luego continuamos frecuentándonos y surgió una muy bonita amistad, pero también mucho interés desde un punto de vista académico. Esto lo que hizo fue que surgiera una idea de trabajar un proyecto juntos que el día de hoy nace formalmente. Nuestras 3 líneas de acción van a ser las siguientes. Primero, vamos a impulsar investigaciones de campo, trabajos de investigación que ustedes podrán acceder ya que estamos preocupados sobre la realidad peruana y su acercamiento a aspectos relacionados al razonamiento probatorio. Hoy día conocerán cuál es el primer campo de investigación que tenemos, que hemos empezado a explorar. Segundo, vamos a compartir publicaciones, papers, trabajos de manera escrita a fin de difundir todos los aspectos relacionados al razonamiento probatorio. Tanto publicaciones nuestras como publicaciones de terceros con un pequeño análisis, comentarios que realicen los miembros de la institución. Y en tercer lugar, preocupados también por dar mayor alcance y difusión, hemos preparado diversas charlas, conferencias, eventos con expertos no solamente peruanos, sino de las diferentes partes del mundo que están comprometidos en profundizar en el campo de investigación del razonamiento probatorio. Entonces, como instituto, esos son nuestros tres pilares o campos de acción. Nace el día de hoy y le agradecemos a nuestro maestro, el profesor Jordi Ferrer, por estar presente en esta apertura, a nuestros compañeros, al doctor Paredes, al doctor José Neira Flores y al doctor Francisco por ser la invitación a estar presente el día de hoy. Bien, entonces, muchas gracias Raquel por esta presentación. Muchas gracias, Ricardo, por haber dado una introducción de lo que pretende hacer con la formación del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Bien, otro de los aspectos importantes que hemos tenido bien a informarles es sobre la conformación de nuestro equipo de trabajo. Bueno, doy por presentado a quien va a ser el presidente, quien es el presidente del Consejo Directivo, Ricardo Elías Bueyes. Bueno, para señalar que él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrando en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y por la Universidad de Génova en Italia. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad del Pacífico. Ha sido Training Coordinator del American Bar Association Rule of Law Initiative. Ocupa el cargo de presidente del Consejo Directivo. Seguimos con Juan Humberto Sánchez Córdoba para presentarles. Él es el vicepresidente del Consejo Directivo
y es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Ciencias Penales por la misma universidad, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona en España y en la Universidad de Génova en Italia. Y ocupa el lugar del vicepresidente del Consejo Directivo. Para finalizar con el tercer miembro y darle paso a Juan, presento a Jesús Bautista Alderete. Él es director de Asuntos Académicos y es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona en España y la Universidad de Génova en Italia. También es asociado del estudio Rodrigo Elías y Medrano, especialista en solución de conflictos civiles, constitucionales, comerciales y contenciosos. De cada uno de nuestros miembros se puede apreciar en la parte final el correo institucional que tenemos para tener más comunicación. Finalizando para mi presentación y la de Rocío, le doy paso a Juan Sánchez, quien va a tener la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días en Latinoamérica y buenas tardes en Europa. Y saludo de esta forma porque ese fue el itinerario que hicimos, quienes somos parte del instituto. Salimos de nuestra América Morena y llegamos a Girona, ciudad hermosa donde hemos aprendido fundamentos y temas de la más vital importancia de razonamiento probatorio. Y como bien lo dijo Ricardo y como bien lo han dicho Raquel, somos un grupo humano en el cual yo puedo ver bastante compañerismo, profesionalismo y un don de gente, por lo cual me permito presentar a dos miembros más. Raquel Limay Chávez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en razonamiento probatorio por las universidades de Girona, España, y de Studi di Génova. Además cuenta con maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es secretaria de confianza de la Corte Suprema. Asimismo, la doctora Rocío del Carmen Rivera Medina, abogada por el Colegio de Abogados de la Libertad, máster por las universidades de Girona, España, y de Studi di Génova. Además, ella tiene la labor de ser jefa del Departamento de Derecho Laboral del Instituto Interdisciplinario de Derechos Humanos y Constitucionales, y es además directora de difusión e imagen institucional del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Tenemos muchas inquietudes, queremos apoyar con un mejor sistema de justicia y les agradezco el interés. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya hemos concluido la primera parte de la presentación. Hemos tratado de hacerlo corto porque estoy segura de que quieren escuchar mucho a los maestros. Así que, sin más, voy a darle el paso a Rocío para que pueda presentar a los profesores que esta mañana nos van a acompañar. Finalizando mi participación, les agradezco muchísimo la participación de todos los asistentes de varios países y muchas gracias por todo. Esperemos que estén al tanto con nuestras siguientes publicaciones. Gracias. Rocío. Tengo que tienes el... Le vamos a dar la bienvenida para que diserte sobre la importancia del razonamiento probatorio. Como breve resumen, aunque todos ya lo conocen, él es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de dicha universidad. Asimismo, ha hecho muchas publicaciones, entre las más destacadas, las normas de competencia, un aspecto de la dinámica jurídica, la valoración racional de la prueba, jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos, entre otras, así como publicaciones en artículos importantes como teoría política, isonomía, entre otros. Sin más, le doy paso al doctor, a quien tenemos el honor de recibir esta vez. Perfecto, muchísimas gracias, Rocío, y muchísimas gracias a los fundadores y directivos del
Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Nunca es solo una cuestión protocolar, sino sentida, agradecer las invitaciones, pero en esta ocasión es más sentida todavía, puesto que se trata de una iniciativa que celebro muy especialmente y tomada por personas que estimo muy especialmente. Y ello me lleva a desearles a todos el mayor de los éxitos en lo personal y profesional, pero sobre todo, por lo que cuenta hoy, el mayor de los éxitos con este Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, porque ese éxito será el éxito de todos. Así que será para provecho de todos y será para mejora de nuestra cultura jurídica. Así que cuanto más éxito y cuanta más repercusión y cuanto más trabajo, mejor. Quiero dedicar mi intervención a dos cosas. Una quizás metodológica y otra de fondo. Por lo que hace a la metodología, solo una recomendación. Creo que lo que todos han podido ver, los que han tenido la ocasión de participar en este máster de razonamiento probatorio, y eso incluye a todos los fundadores del instituto y algunos, supongo, también de los que nos están escuchando. Yo creo que por encima de los aprendizajes concretos, es decir, de las materias, de los contenidos que han podido aprender en el máster, me gustaría que se hubieran llevado, que se lleven y sobre todo que repliquen algo que estimo fundamental y que es poco practicado en nuestra cultura jurídica y en nuestros países. Y es sobre todo la humildad del trabajo individual. La seriedad en el trabajo individual, porque sin esa seriedad no se pueden hacer avances de ningún tipo, pero sobre todo la humildad en el trabajo individual. Ser conscientes de que lo que uno aporta es un pedacito de un conocimiento que es colectivo y que es colectivo en diversos sentidos, en que lo construimos entre todos, en que uno se monta sobre lo que han construido otros para construir un pedacito más, solo un pedacito más, y porque además entre todos mostramos qué funciona y qué no funciona. Es el debate colectivo, el debate de ideas, es decir, la aplicación al debate académico del principio de contradicción, lo que hace que podamos comprobar qué ideas sobreviven a esa contradicción, qué ideas sobreviven a ese debate y qué ideas, en cambio, sucumben. Y de las que sobreviven cuando hay que aportarles mayores refuerzos, porque el debate nos muestra que no fueron todo lo bien presentadas que podían haber sido. Esto es poco habitual en nuestros países, desgraciadamente. Desgraciadamente la humildad se practica poco, y se practica poco la humildad académica, quiero decir. Y eso demasiadas veces se traduce en que hay poco debate, en que se asumen las críticas como ataques personales y de esa manera no se debaten las ideas. No debatir las ideas es lo que más directamente nos lleva al fracaso de una cultura jurídica, porque no permite distinguir entre las buenas y las malas ideas. Y por tanto no permite que vayan sobreviviendo las buenas. Muchas veces simplemente sobreviven las malas porque quien las dice tiene más altavoz, porque quien las dice tiene un cargo más alto o porque quien las dice tiene más repercusión. Y esto simplemente es un mal trabajo académico. Luchar contra eso no es fácil, pero hay que hacerlo y cada uno debe poner su granito de arena. Yo me permito simplemente, abusando de la condición de haber sido profesor de todos vosotros, recomendaros que pongáis vuestro granito de arena
y que este instituto sea un lugar de debate, un lugar de discusión seria y de aportación de ideas, pero de someter las ideas a contradicción. Si eso pasa, estoy seguro que tendrá un grandísimo aporte a la cultura jurídica, no solo peruana, sino de toda nuestra cultura. Dicho esto, que me pedisteis que hablara sobre la importancia del razonamiento probatorio. Y bueno, uno puede hacerlo corto, largo y mediano esto. Entonces voy a optar por la longitud mediana, es decir, la que tiene más o menos un par de horas. Y de esta manera no les canso tanto. La importancia del razonamiento probatorio evidentemente es mucha. ¿Qué vamos a decir hoy, verdad? Evidentemente es mucha. Pero de nada sirve decirlo así. Quiero intentar hacer una pequeña lista de para quién y para qué. De para quién y para qué. Para quién es importante el razonamiento probatorio y para qué tareas es importante el razonamiento probatorio. Algunas serán muy obvias, pero no todas serán tan obvias, creo, y no todas se destacan habitualmente demasiado. El orden en que las plantearé seguramente podría ser de más obvias a menos, ¿no? Es decir, de aquellas que más habitualmente se relacionan o se mencionan o se piensan inmediatamente, o incluso alguien que quiera estudiar estos temas pues proviene más habitualmente de esos sectores porque lo siente como más necesario para su trabajo, y otras en cambio son menos obvias, aunque en mi opinión tan necesarias como las primeras. Por lo tanto, en ese orden las iré planteando como de menos obvias, de más obvias a menos obvias. Pero también no solo el para quién, sino el para qué tareas concretamente creo que el razonamiento probatorio es fundamental. Antes de eso, de todos modos, una sola premisa previa, algo que ya es muy común y que desde luego quienes me escucháis y habéis trabajado en estos temas pues conocéis más que de sobras, pero quizás entre los 130 participantes que ahora nos están escuchando, pues no en todos los casos será tan conocido. Es realmente una novedad en nuestra cultura jurídica el tema del razonamiento probatorio, al menos asumido así, y desde luego con ese nomen juris. Se ha hablado habitualmente del derecho probatorio, pero muy poco del razonamiento probatorio. Se ha enseñado en las facultades de Derecho el derecho probatorio, poco y seguramente mal en general, pero se ha enseñado. Y se ha enseñado en general dentro de las asignaturas que componen nuestros currículums en materia de derecho procesal, prácticamente solo y en exclusiva en materia de derecho procesal. Es decir, dentro de las materias generales de derecho procesal penal, derecho procesal civil, procesal laboral, etcétera, etcétera, pues había una partecita, normalmente no demasiado grande, en materia del derecho probatorio de esa disciplina. Esto es así más o menos hasta hace muy pocos años, de modo casi unánime, y sigue siendo así, de hecho, en gran parte de nuestras facultades de Derecho, porque si uno ve las currículas de las facultades de Derecho y las asignaturas que se imparten, sigue siendo en buena parte así. También es así en general en las facultades, en las escuelas judiciales, en los temarios para oposiciones para el acceso a la judicatura, en los temarios para las oposiciones para el acceso a la fiscalía, en las escuelas de fiscalía, en las escuelas de defensores, etcétera, etcétera. Es decir, el razonamiento probatorio no ha estado presente en nuestra enseñanza. Se han enseñado las normas, se han enseñado qué dice el derecho sobre cuándo se puede presentar prueba, quién lo puede hacer, cómo lo puede hacer, etcétera, etcétera. Y respecto del razonamiento probatorio o de la tarea del juez en esto, pues se ha enseñado simplemente
si había reglas de prueba legal, pues cuáles son, y si no hay reglas de prueba legal, porque estamos en libre valoración de la prueba, pues nada que decir, más que hay libre valoración de la prueba y el juez decidirá que para eso es libre. Claro, entendida la libertad como una especie de libérrima capacidad para tomar las decisiones arbitrariamente, porque si no hay ningún tipo de condicionamiento, ni jurídico, ni de ningún otro tipo, a la decisión del juez, entonces esto parece ser bastante arbitrario. Esto yo creo que forma parte, es un retrato bastante fiel de cómo ha sido la enseñanza de estos temas en nuestras facultades. También debo decir que antes me presentaba Rocío diciendo que soy profesor de filosofía del derecho, lo cual es obviamente verdad y además lo disfruto mucho, pero la filosofía del derecho sobre estos temas se ha ausentado radicalmente. Se ha ausentado radicalmente. La filosofía del derecho desde los años 60 del siglo pasado, los últimos 50 años o 60 años ya, se ha dedicado muy profundamente a analizar el tema de la justificación de las decisiones judiciales. Ha sido uno de los temas más tratados por la filosofía del derecho. Pero han hablado siempre de los problemas interpretativos, de los problemas de calificación, de la quaestio juris, nunca de la quaestio facto. Y por tanto nunca de la justificación de las decisiones en materia de hechos. Esto hasta hace pocos años, yo diría hasta hace 20 años, pues no empezó a haber en la literatura de filosofía del derecho significativos avances y significativos trabajos en esa materia. Por tanto, diría que el razonamiento probatorio ha sido una res nullius, ¿no? Porque pues, no tenía ni padre ni madre y nadie que lo tratara ni lo reconociera. Evidentemente las cosas están cambiando, pero no tanto. Nuestras facultades siguen sin tener materias de razonamiento probatorio y nuestras escuelas judiciales siguen sin tener, y nuestras oposiciones a judicatura siguen sin tener nada respecto del razonamiento probatorio, como si para un juez no fuera esto relevante. De todos modos, estamos hablando de cosas que han sido así por 200 o 300 años y no podemos esperar cambiarlas en 2 o 3. Así que, de nuevo, como todo el conocimiento avanza socialmente, pues empujando todos y en cosas como la de hoy, con la creación de este instituto, pues seguro van a ir cambiando las cosas como ya están cambiando. Cuando vayan a ir cambiando las cosas, percibiremos la importancia del razonamiento probatorio para muchas de nuestras tareas. Y es a esto a lo que yo quería dedicar mi intervención. En primer lugar, para los jueces. Esta es obvia. Ya he dicho que hablaría de los más obvios a los menos obvios, en ese orden. En primer lugar, para los jueces. Pero habitualmente cuando se piensa que el razonamiento probatorio es importante para la labor judicial, se suele inmediatamente relacionar con la motivación de las sentencias. Y desde luego que para la motivación de las sentencias el razonamiento probatorio es fundamental, faltaría más, no voy a negar esto, pero es fundamental en muchos otros aspectos y muy previos en el orden procesal antes de llegar a la motivación de las sentencias. Sin un adecuado razonamiento probatorio no se puede tomar decisiones sobre la admisión de la prueba. Y no se puede tomar decisiones sobre la admisión de la prueba porque la admisión de la prueba tiene aspectos claramente epistemológicos en términos de la utilidad epistémica de esas pruebas, lo que denominamos la relevancia, básicamente. Y por tanto, ahí tenemos un papel fundamental. Pero no solo ese papel fundamental en la admisión de las pruebas propuestas por las partes, sino en la medida en que tenga la posibilidad también en la indicación de pruebas faltantes, es decir, de lagunas probatorias. Algunas legislaciones procesales permiten al juez, y yo diría más bien debería interpretarse, obligarían al juez a hacer esa indicación. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil española obliga al juez a indicar a las partes. Dice que el juez indicará, pero ya hay una cierta debate sobre si es una
competencia, una capacidad o una obligación. Bueno, pues a indicar a las partes pruebas relevantes faltantes en el proceso, dándoles la oportunidad a las partes para hacer proposición adicional de pruebas para ello. Pero eso quiere decir que el juez ha visualizado el acervo probatorio, ha visualizado las hipótesis que las partes presentan como las hipótesis en conflicto en el proceso, y ha sido capaz de imaginar qué pruebas serían relevantes tener y no se han incorporado. Y esto exige necesariamente razonamiento probatorio. No solo en la admisión y la indicación de pruebas faltantes, sino también en la posibilidad de indicar la incorporación de pruebas de oficio no solicitadas por las partes. ¿Y con qué límites? Desde luego la prueba de oficio, a la que yo claramente soy favorable, pero necesita de límites, y de límites muy importantes, porque tratada de una forma desbocada puede producir más problemas de los que soluciona. Y por tanto, también tenemos que tener cuidado con esto. Pero ¿cuál es el cuidado? Depende también de cuestiones epistemológicas, fundamentalmente, por ejemplo, de los sesgos cognitivos a los que puede dar lugar. Y estas son cuestiones que no han sido normalmente tratadas por el tratamiento dogmático del derecho probatorio. En segundo lugar, también todavía dentro del papel de los jueces, la práctica de la prueba. El juez tiene un papel de manager de la práctica de la prueba, de dirección de la práctica de la prueba. Y esa dirección no es solo formal, no es y no puede ser solo formal. El juez tiene que tener también una capacidad y ejercer esa capacidad de dirección de la práctica de la prueba, para que de la práctica de la prueba surja la información relevante que después va a necesitar para tomar decisiones. No se trata solo de que estén las pruebas en el proceso, se trata de que las pruebas sean exprimidas adecuadamente para que nos den el jugo que después nos vamos a beber. Hay que exprimir esas pruebas para sacar de ellas la información relevante y también sacar de ellas información acerca de su propia fiabilidad. Y esto exige de una práctica de la prueba en contradicción, donde esa contradicción no es una especie de combate de boxeo entre las partes, y donde el juez tiene un papel fundamental también. Por supuesto, el razonamiento probatorio para el juez tiene un papel fundamental en la valoración, en la decisión y en la motivación. Pero esto es más obvio, y para no tomar tanto tiempo no voy a insistir en ello. Pero en esos aspectos, valoración, decisión, y en la decisión tiene que ver con la aplicación de estándares de prueba, etcétera, que esto ya no es tan conocido muchas veces, y motivación, es más común resaltarlo, y no creo que haga falta ahora señalarlo más. Hay un último aspecto que me parece muy importante, también en cuanto a la labor judicial, y es respecto del control del razonamiento probatorio de otros. No solo el control del razonamiento probatorio de las partes que nos proponen en sus escritos o en sus alegatos orales, sino también el control del razonamiento probatorio de colegas que forman parte de un órgano colegiado y que en el debate, en la deliberación nos proponen razonamientos probatorios, y el debate y la confrontación de ideas ahí entre los miembros de ese órgano colegiado debería ser importantísimo para pulir el razonamiento probatorio que después va a dar lugar a la sentencia. Y también el control del razonamiento probatorio de otros en materia de apelaciones y hasta de casaciones. Esto es cuando el juez se encuentra en una posición jerárquicamente superior y tiene que analizar el razonamiento probatorio llevado a cabo por jueces inferiores en el sentido de la planta judicial, que es importantísimo para poder otra vez pulir las buenas ideas, para poder ser capaz de separar el grano de la paja, para ser capaces de hacer sobrevivir los buenos razonamientos y en cambio
corregir los malos razonamientos. Y esta no debería ser una cosa que quede protegida y encapsulada por el tantas veces mal utilizado principio de inmediación, sino simplemente sometida al control de las inferencias probatorias por parte de los jueces superiores. Y para eso, otra vez, para el control de las inferencias probatorias, es imprescindible un buen conocimiento de los mecanismos del razonamiento probatorio. Dejemos a los jueces y hablemos de los abogados, de los fiscales, de los defensores, de todos aquellos que participan del proceso en posición de defensores de parte. Y ahí me parece que otra vez el papel es fundamental, pero es fundamental no solo para los alegatos, es fundamental para la preparación del caso. Y para pensar qué tipo de acervo probatorio es el adecuado para poder sostener las hipótesis que quieren sostener en el caso. Es decir, para poder armar una estrategia procesal en materia de prueba respecto de los hechos que quieren sostener. Y ahí debería el razonamiento probatorio empieza mucho antes del primer acto procesal. Empieza en los despachos, empieza sentado en la silla uno de donde esté trabajando, en su escritorio, y en pensar, en ser capaz de imaginar qué es lo que necesita, no solo para sostener sus propias hipótesis fácticas, sino también para poder poner en cuestión las hipótesis fácticas de las partes contrarias. Y esto necesita razonamiento. Y desgraciadamente, en estos últimos años, en atención a la implantación en buena parte de nuestros países de los procesos orales, se ha pensado que esto necesita sobre todo del aprendizaje de técnicas de litigación. Y yo no quiero ser desagradable con los compañeros que se dediquen a enseñar técnicas de litigación, pero en general me parece que no solo contienen muchas malas enseñanzas, sino también han producido mucho daño en la forma en que se practican los juicios orales. ¿Por qué? No se trata de destruir testigos. Un buen interrogatorio de una prueba testifical no consiste en destruir el testigo de la parte contraria. Ese no puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser capaces de distinguir entre los testigos fiables y los no fiables, en extraer la información confiable y la que no y también en extraer la información que muestre que algunos testigos no lo son. Pero esto no consiste en destruir testigos o destruir peritos, etc. Son malas técnicas simplemente porque no comprendieron cuál es el objetivo de la prueba en el proceso. También para los peritos, desde luego. Cuando los peritos provienen de disciplinas, yo diría de ciencias duras, probablemente por su propia disciplina tienen ya un conocimiento quizás no teórico, quizás no de fundamento epistemológico, pero sí al menos un conocimiento práctico de cómo funciona el razonamiento probatorio en esas disciplinas. Cuando en cambio provienen de disciplinas que no son exactamente de ciencias duras, esto ya es más discutible y muchas veces tienen también en materia de razonamiento probatorio serios déficits. Y ahí también debería incorporarse. La policía, si hablamos del proceso penal, la policía, tienen un papel fundamental. No se puede armar un proceso penal con malos policías. No se puede armar un proceso penal con policías que hacen malas investigaciones. No se trata solo de enseñar razonamiento probatorio a los jueces. Si enseñamos solo razonamiento probatorio a los jueces, es como si estuviéramos enseñando cocina a los comensales. Pero quienes les sirven la comida no son ellos. Quienes sirven la comida
son los abogados, son los fiscales, son los defensores quienes les sirven la comida a los jueces que van a comer en sus procesos. Y quienes les traen la mala comida, entonces, si hablamos del procedimiento penal, muchas veces es una mala comida cocinada por equipos de investigación, es decir, por policías sobre todo y con la colaboración de fiscalías, que tienen una muy mala formación en materia de razonamiento probatorio. Uno debería imaginar, como decía antes, para el abogado, igual que sentado en su despacho, tiene que imaginar el proceso, no solo el proceso en el sentido del procedimiento judicial, sino el proceso de investigación probatoria, el proceso de proposición de prueba, de práctica de la prueba y de extracción de conclusiones a partir de esa prueba. El abogado debe hacer eso, el fiscal debe hacer eso y el policía debe hacer eso. Porque uno debe imaginar para conseguir probar esta hipótesis qué necesito. Y cuando me pregunte qué necesito, entonces eso me hace pensar qué tipo de pruebas tengo que buscar. Y qué tipo de pruebas, en cambio, no van a servir en absoluto para probar esa hipótesis. O qué tipo de pruebas necesito para descartar otras hipótesis. Si la investigación, en fase de investigación, no se hace correctamente esto, entonces no critiquemos a los jueces cuando acaben concluyendo que las cosas no están probadas. Simplemente no están probadas porque no se ha hecho bien el trabajo desde el inicio. Entonces, no se trata de una cuestión ni de jueces garantistas ni no garantistas, ni de buenos procedimientos y malos procedimientos. No hay sistema judicial que aguante con malos abogados y malas investigaciones policiales. Por tanto, es fundamental la formación también de ese colectivo. Y hasta aquí las más obvias, porque todos estos parecerían implicados en el procedimiento judicial y por tanto de alguna manera pues parecería claro que tienen que tener una formación en esto, aunque no en todos ellos se abunda siempre de la misma manera. Pero yo diría que hay otros colectivos a los cuales les vendría muy bien y nos vendría muy bien a todos que tuvieran esa formación. Empezaré por el mío propio, el de los académicos. El de los académicos porque tienen un doble papel, no solo de enseñanza, y antes decía, los déficits de la enseñanza en materia de razonamiento probatorio son, sin ninguna duda, los déficits de los académicos, no solo porque no tienen la suficiente formación, sino porque tienen tan escasa formación en esta materia que ni siquiera ven la necesidad de enseñar a los alumnos en esta materia. Y esto es un defecto colectivo, un defecto, digamos, de nuestra comunidad, ¿no? Pero no se trata solo de eso, sino que los académicos son el puente entre el mundo propiamente de la academia y el mundo de la legislación. Porque es muy habitual que cuando se encargan nuevas legislaciones, nuevos códigos, por ejemplo, pues esto se haga a alguna comisión en la que forman sobre todo parte normalmente académicos especialistas en la materia. Y si esos académicos especialistas en la materia, por ejemplo, de derecho procesal, no tienen una buena formación en materia de razonamiento probatorio, es muy difícil que al final acabe saliendo una buena ley en esa materia, simplemente porque no tienen los instrumentos para trasladarlos a sus propuestas. Y esto me permite conectar con el último de los colectivos, y es el de los legisladores, o el de los legisladores entendido en sentido amplio, que no son solo los diputados o diputadas, los senadores o senadoras, sino sobre todo las comisiones legislativas, los asesores legislativos, etc. Es decir, tenemos malas leyes en materia de razonamiento probatorio. Tenemos leyes que introducen límites epistémicos que no se pueden justificar, es decir, límites que impiden el conocimiento, que dificultan el conocimiento de los hechos sin estar justificados por otros valores que el derecho quiera proteger.
Si lo están, si están justificados por otros valores, aquí tendríamos una discusión acerca de qué valor preferimos, si el valor de la averiguación de la verdad o esos otros valores. Y yo no tengo ningún empacho en decir que a veces prefiero otros, que no sean la averiguación de la verdad. Es decir, estoy dispuesto a sacrificar cierta probabilidad de averiguar la verdad para proteger otros valores. Pero el problema no es cuando hacemos esto conscientemente, sino cuando ponemos impedimentos a la búsqueda de la verdad o al conocimiento de los hechos que no están justificados ni siquiera por otros valores fundamentales en el sistema. Simplemente están causados por una mala comprensión de cómo funciona la prueba en el procedimiento, ¿no? Y esto es muy habitual en las leyes, es muy habitual. Y encontramos algunos déficits fundamentales. Nuestras leyes siguen apelando en materia de prueba a la convicción, al convencimiento, a criterios de valoración que se limitan a la sana crítica o a las leyes de la ciencia y de la lógica, como si todo esto nos pudiera dar los instrumentos que necesitamos. Y esto es simplemente porque la formación en esa materia está siendo demasiado parca, y demasiado parca la que tienen quienes forman parte de las comisiones legislativas que hacen los proyectos, los borradores, que después se convierten en leyes y que acabamos sufriendo todos. Por tanto, el razonamiento probatorio tiene un papel importantísimo que yo debo confesar que cada vez me gusta más, que es el de trabajar en el diseño procesal. Es decir, el de imaginar diseños procesales que sean mejores, que puedan dar una mejor configuración de cómo desarrollar la etapa de prueba en el procedimiento judicial. Pero para imaginar esos diseños procesales tengo que comprender qué papel juega cada pieza en el razonamiento. Y si comprendo qué papel juega cada pieza, entonces puedo trabajar mejor con el ingenio colectivo, ¿no? Ningún ingeniero se le ocurriría repensar cómo funciona el motor de un coche y cambiar el funcionamiento, cambiar e inventar un nuevo motor de coche si no tiene claro cuáles son y cuál es el papel y para qué de cada una de las piezas del motor. Es decir, en la utilidad, el rol y para qué puede llegar a servir cada una de las piezas. Y esto no son cuestiones formalistas, son cuestiones que tienen que ver con su utilidad. Y la utilidad de esas piezas, las piezas procesales en materia de prueba, tiene que ser necesariamente su incidencia en el razonamiento probatorio del juez, de los abogados, de los fiscales, de los policías, de los peritos, de todos los demás agentes que he venido señalando. Si uno comprendiera todo esto y tuviéramos una mejora en todos esos ámbitos, desde luego tendríamos una mucha mejor administración de justicia. Y tener una mucho mejor administración de justicia quiere decir un sistema jurídico que es capaz de hacer respetar mejor y ser mucho más eficiente en la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. Por eso, al final de todo, es una especie de labor social que es social en sí misma, porque el conocimiento es algo social, pero que también se lo entregamos a la sociedad. Y eso ya es una responsabilidad bastante seria para que nos tomemos seriamente nuestro trabajo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, estimado Jordi, por tus palabras tan necesarias y acertadas, tus críticas también en cuanto a los temas que giran en torno al razonamiento probatorio y en general a todo tipo de procesos. A continuación, vamos a seguir con la disertación del programa, y para eso vamos a presentar al doctor y profesor Mendoza Ayma Francisco, quien se encargará también de dar sus palabras. Él es maestro por la Universidad Nacional de San Agustín y doctor en Derecho de la misma Casa de Estudios, así también como docente en la misma. Dentro de sus producciones tenemos La pretensión punitiva, Audiencia de incoación y de juicio inmediato, dentro de sus principales artículos publicados, La determinación judicial en la pena
y la delimitación de la pena. En artículos de Congreso también tenemos los derechos humanos y beneficios penitenciarios. Antes de esto, quería dar las pautas de que en unos minutos también vamos a desarrollar parte de lo que sería nuestro primer bloque de conferencias, así que esperamos que todos se encuentren atentos. Bienvenido, doctor Celis. Buenos días. Primero, saludar la creación, la generación de este Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, que creo surge como una necesidad en esta coyuntura. Particularmente, para mí es un privilegio estar en esta partida, ¿no? Tengo el privilegio también de conocer a uno de los fuertes impulsores, como es el doctor Ricardo Elías, y también el doctor Juan Sánchez, la doctora Raquel Limay. En realidad, creo que este instituto va a generar bastantes conceptos de acuerdo a las peculiaridades y características que corresponden a las decisiones judiciales y también fiscales, y nos van a permitir precisamente, creo, la recreación de conceptos para que sean operativos en la práctica. Quiero ir al punto sobre alguno de los aspectos en línea ya de lo señalado por el maestro Jordi Ferrer. Cuando hacía referencia al tema que normalmente se identifica el razonamiento probatorio con la motivación de las decisiones judiciales y que sin embargo manifiesta que eso viene a ser solamente un tópico, que sin embargo hablar del razonamiento supone entrar a otros ámbitos, y lo ha señalado precisando con relación a los roles que corresponderían a cada operador. Es cierto. Quiero solamente vincular el tema que pretendo bosquejar al tema del objeto del proceso penal, particularmente. Lo que pasa es que poca atención se ha puesto en el problema de la imputación del hecho punible como hipótesis. La imputación concreta o imputación necesaria, que también es un tema de coyuntura actual, pues se pretende comprenderlo sin atender al tema del razonamiento probatorio. Y de hecho, cuando se trata de la construcción de una hipótesis de explicación, pues no se le comprende de esa manera. En realidad, la explicación o la hipótesis de la imputación del hecho punible, no cabe duda, descansa pues en aquellos datos, rastros, vestigios, ¿cierto?, que van a ser vinculados, que van a ser explicados a través de esa hipótesis. Pero lo fundamental está en que esa explicación va a estar vertebrada necesariamente por las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y el conocimiento científico. Y es acá donde se encuentra el problema, porque muchas veces las hipótesis de explicación son configuradas sin considerar ese tránsito inferencial, puesto que se tiene solamente esos elementos de juicio, esos rastros, vestigios, y en una suerte de apresuramiento holístico se llega a una configuración de esa hipótesis de explicación. Y ahí está el problema. Por eso considero que un principal problema que se tiene al momento de configurar la imputación del hecho punible o la imputación concreta, que duda cabe, es no ceñirse a los conceptos y a las categorías del razonamiento probatorio. Esa es la base. El mundo objetivo existe, ciertamente independientemente de la conciencia, y va dejando rastros, huellas, vestigios. Y en ese proceso de reconstrucción explicativa, ¿cierto?, los seres humanos, razonando como corresponde, válidamente, van a reconstruir. Y ahí tenemos, en el caso del tema penal, un hecho histórico construido como hipótesis de imputación del hecho punible. Esto, digo, para el Perú, va a ser el núcleo precisamente de la formalización de la investigación preparatoria. Tenemos acá como núcleo de esa formalización de la investigación preparatoria la hipótesis, ¿cierto?, concreta, la hipótesis de realización de la imputación de un hecho punible. Bien, eso primero. Luego resulta que tenemos algunos elementos de juicio que va a ser suficiente para habilitar la formalización de la investigación preparatoria. Pero adelantar la investigación va a suponer precisamente tratar de encontrar mayores elementos de juicio, mayores rastros, mayores vestigios que permitan el tránsito de esa hipótesis de explicación a una hipótesis de control. Es decir,
para el fiscal corroborar sobre la base de esos actos de investigación esa hipótesis de imputación concreta que será el sustento precisamente de la acusación. Y acá lo que el maestro Jordi Ferrer señala con fuerza, por lo menos en nuestra legislación tenemos algunas nominaciones que incardinan perfectamente con los estándares probatorios. Por ejemplo, la sospecha reveladora para la formalización de la investigación preparatoria, claro, que requiere de un estándar para que el Ministerio Público formalice esa investigación preparatoria, pero solamente se tiene con ello una hipótesis de explicación, como seguramente habrá otras hipótesis en contienda. El desarrollo de la actividad de investigación orientará a que se realicen actos de investigación para encontrar mayores elementos de juicio y se transitará ya a una hipótesis, ¿cierto?, con base suficiente para postular una imputación concreta ya para una hipótesis de control. Pero estamos hablando de estándares probatorios, ¿qué duda cabe? Estamos hablando de razonamiento, ¿qué duda cabe? Y no estamos todavía ni siquiera entrando al plano del juicio oral. En definitiva, el razonamiento probatorio es central para el Ministerio Público, para la configuración de la imputación como tal. Sin razonamiento probatorio, lo que vamos a encontrar probablemente son hipótesis con coherencia interna, pero desancladas de la realidad. El tema es que esa hipótesis con coherencia interna esté anclada en la realidad, y la única forma de anclarse en la realidad, dado que solamente encontramos vestigios, de duda cabe, es a través precisamente de la inferencia con uso del conocimiento y de las máximas experiencias. Y acá hay que llamar la atención porque muchas veces con algunos elementos equívocamente, utilizando como máxima experiencia lo que viene a ser ciertamente más bien un estereotipo, ¿cierto? Se llegan a veces a conclusiones apresuradas o explicaciones apresuradas. Nosotros acá en el Perú hemos tenido casos, ¿cierto?, bastante emblemáticos, donde, por ejemplo, por el hecho de que una señora sea lesbiana, de pronto con ello apresurar una conclusión de que eso denotaría que tiene carácter violento, ¿no? O por ejemplo, en otro caso también emblemático, por el hecho de que el hombre lavaba las vajillas, entonces era un hombre que no era un misógino. Es decir, como vemos, muchas veces esas inferencias más están cargadas de prejuicios y preconceptos. La idea es depurarlos de ellos para que esa hipótesis de explicación transite a una hipótesis con base suficiente. Rápidamente paso, sé que el tiempo es escaso, a un segundo tema. Y hay un tema que precisamente en este momento, por estar de moda, se va trabajando con algunos conceptos recreados por una dogmática a veces hiperrazonada, pero esto como defecto. Me estoy refiriendo rápidamente para ver el problema de la imputación del tipo subjetivo. Acá en el Perú se está difundiendo bastante el tema del dolo cognitivo. En una oportunidad, ¿cierto?, en una sesión de jueces, algún juez hizo referencia a que el tipo subjetivo se imputa, ¿cierto? Se imputa. Y bueno, la respuesta mía fue que también el tipo objetivo se imputa. Pero el tipo subjetivo, claro que se imputa, pero primero se infiere. Es decir, tengo que inferir para imputar, ¿cierto? Y este es un problema categorial, porque resulta que desde el momento que se afirma que el tipo subjetivo, principalmente la intencionalidad o el dolo, se imputa, con ello se trata de sustraer su probancia. Claro está, que la intencionalidad no va a ser objeto por su propia naturaleza de una prueba directa, pero no cabe duda que la intencionalidad tiene que ser probada, ¿cierto?, de manera indirecta. Por eso creo que es central acá hablar de que se infiere para imputar. No se imputa por imputar. No se imputa con, ¿cierto?, de pronto creaciones de riesgo en general o de pronto vulneración de roles. No, se imputa sobre la base de realidades. Imputar supone necesariamente estar vertebrado por una inferencia previa. Entonces, la realización de los elementos del tipo objetivo también se imputa el tipo subjetivo, pero siempre sobre la base de una inferencia que vertebra su anclaje, que duda cabe, con el mundo de la realidad. Y esto es razonamiento, no cabe duda. ¿Cómo desarrollar una dogmática penal si no es de la perspectiva del razonamiento? Solamente con esos dos temas quiero hacer ver lo notable que va a ser, ¿cierto?, el desarrollo, ahora, ¿cierto?, con una obligación, digo, moral, cognitiva de este Instituto Peruano de Razonamiento, para darle un carácter operativo, hacer que esto, ¿cierto?, sea de amplia difusión, para que de pronto los propios jueces, los propios magistrados encuentren en esta utilidad operativa del razonamiento probatorio, ¿cierto?, la oportunidad
para mejorar sus decisiones. Era lo que quería participar con ustedes en esta hermosa mañana donde se instala este Instituto Peruano de Razonamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el buen manejo del tiempo. A continuación, vamos a dar paso al doctor Neira Flores para que dé unas pautas sobre los aspectos que le van a dar. Él es maestro y docente de diversas casas de estudios como la Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de Porres, y también fuimos cordialmente invitados el año pasado a participar, y bueno, del cual provienen todas estas ideas que finalmente se concretaron el día de hoy con la apertura de este instituto. Adelante, doctor Neira, con sus palabras. Bien, muchas gracias por invitarme a la inauguración de la creación del instituto. Felicitaciones por ello. Felicitaciones, Jordi, por tu magnífica conferencia. En realidad, tenemos que darle duro a este tema. Tú te has referido a todos los actores que deberíamos conocer y profundizar, y creo que el instituto va a ser un gran refuerzo para que eso sea así, especialmente porque todos los integrantes son jóvenes y la verdad el cambio cultural va a tomar algún tiempo, pero lo vamos a lograr. Yo recuerdo que en los años 90, acá en nuestro país, en el área penal, que es lo que yo conozco algo, se abría instrucción diciendo solamente que estando al contenido del atestado policial y la denuncia de fiscal, abras instrucción, se daba el nombre, y al contenido del artículo 79 del Código de Procedimientos Penales, impóngase detención. En 7 líneas se abría un proceso y se imponía una prisión y encima no apelaba. O sea, eso obviamente actualmente ha cambiado, hemos mejorado, tiene que continuar el cambio en los puntos que tú has indicado, en el tema de indicar qué hechos se pueden haber probado, ver esos temas de indicios, de prueba indiciaria, porque el profesor Celi se ha referido al tema de estándares, pero el asunto es, en el caso concreto, tú tienes grandes discusiones con los maestros, Miquel Tarufo, con Jordi Nieva Fenol, con Daniel González Layer, con Perfecto Andrés Ibáñez, que te dicen, el día que tú me muestres el estándar, te voy a creer, porque ellos adoptan una posición que en realidad en ambos casos es muy bueno, porque la cuestión tiene que ver con que el juez, cuando tome alguna decisión, y en su caso el fiscal, porque no tendría que llegar a sede judicial, no lo haga en forma general, sino diga exactamente, dependiendo del momento del proceso, si estamos en diligencias preliminares, cuáles son los hechos que en ese momento se han demostrado, y después, si el caso continúa por el principio de progresividad, esto se vaya incrementando, pero que no se trate de una motivación de disco duro, donde se consigne cosas generales sin dar esa clase de explicación, y por lo tanto creo que tenemos que apuntalar eso. Es más, en la Corte Suprema de nuestro país, tú lo conoces, Jordi, tú vienes hace muchos años a nuestro país, igual que nuestro amigo Jordi Nieva Fenol, grandes maestros, y entonces tenemos acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema. Tenemos uno del año 2017 que por primera vez utiliza un término anglosajón y dice que para que se pueda condenar a alguien, la prueba tiene que ser más allá de una duda razonable. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, y esa es una discusión que en esta maestría de razonamiento probatorio se aclara muy bien y los integrantes del instituto lo saben, cuando estamos frente a una cantidad de información que supere eso, para olvidarnos del tema de la convicción, ¿no? O sea, convicción es que yo, porque soy juez y tengo ese poder que me han conferido, no puedo tomar una decisión si es que no se ha demostrado en el caso concreto, dependiendo de la resolución que vaya a expedir, cuáles son los hechos que se han probado y cómo se han probado. También otro tema al cual tú hiciste alusión en forma general tenía que ver con el tema de las pericias. Maravilloso el tema de las pericias. Nosotros arrancamos con un caso muy grande en nuestro país para tratar, por primera vez se tocó, y me parece que ha sido la única vez, el tema del caso Daubert y sus requisitos, pero hemos sacado otra jurisprudencia vinculatoria en la Corte Suprema, el año 2015, el 4 de 2015, teniendo en cuenta nuestra realidad, porque tampoco no tenemos
la capacidad de recursos científicos y técnicos de otros países, especialmente de Estados Unidos y Norteamérica, donde sale esta jurisprudencia del caso Daubert-Marrel, pero tampoco se trata de que porque un señor tiene la denominación de perito, lo que él ponga, tenemos que hacerle caso. Y entonces, en esta jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema, se ha establecido que hay que hacer un doble control. Primero, idoneidad, o sea, quién lo hizo, y en segundo lugar, cómo lo hizo. Ya tiene que ver con el tema del método, ¿no? Obviamente para eso contamos con cualquier cantidad de publicaciones, empezando con la tesis de la profesora Carmen Vázquez. Acá tengo en la mano justamente la prueba pericial en el razonamiento probatorio, que es una publicación que se ha hecho por Editorial Arcela en nuestro país, que tiene que ver con distintas publicaciones que la profesora Carmen Vázquez ha hecho y que tenemos que conocerlo, porque la idea es que no es un dogma lo que estas personas que tienen la denominación de perito nos provee. Es más, tú debes saber que en Estados Unidos de Norteamérica se ha condenado a dos peritos mujeres que eran peritos químicos, que trabajaban viendo el tema del peso de las drogas. Incluso hoy día en Netflix está saliendo 4 series sobre problemas en la química, una que era adicta y que sustraía esas sustancias de las incautaciones que se hacían del cuerpo de delitos y alteraba la droga, y la otra que se encargaba de tratar de producir la mayor cantidad de información, de pericias, y por lo tanto quería ganarle a sus compañeras y hacía 4 veces más las pericias que las demás podían hacer en el día, y entonces en realidad no hacía ninguna pericia y ponía las cantidades que se le ocurría a ella, y también qué clase de muestra era. Entonces, en Estados Unidos de Norteamérica, eso ha producido un impacto porque obviamente no se sabe qué personas en realidad que estaban imputadas por tráfico ilícito de drogas cometieron el delito o no cometieron, y hay pedidos de revisión de esos casos, de más de 2.100 casos. Entonces, también creo yo que es importante, además del control que las partes deberían hacer en cada caso concreto, y también el juez, de estos requisitos de idoneidad y de método, de racionalidad, también que el Estado, y mi país sigue siendo el Estado el que provee principalmente las pericias. Algunas partes tienen recursos y podrían también proveerlas, mayormente es el Estado, la Fiscalía recurre a ello, en algunos casos los jueces con el modelo procesal que tenemos. Debería haber inspectores o controladores de esas personas que hacen peritos en estos institutos para que la historia no se repita de lo que ha ocurrido en Estados Unidos de Norteamérica. Entiendo yo que tenemos que darle duro a estos temas. Tú hablaste de un punto de la litigación oral. Obviamente, el año 2004, Estados Unidos de Norteamérica iba a ayudarnos a nosotros con la reforma procesal penal. Mandaron profesores de Puerto Rico, recuerdo 3 profesores de Puerto Rico, empezaron a capacitarnos. Nosotros no somos bilingües y por lo tanto Puerto Rico es un territorio asociado con el mismo sistema procesal de los Estados Unidos, pero como no firmamos un convenio como país, no continuaron ellos, pero ya entró la litigación oral, después llegaron los chilenos, llegaron los colombianos. Conclusión, creo que lo que más en el Perú, los abogados, hemos estudiado son cursos, son diplomados, son seminarios de litigación oral. El problema es que no leímos los 566 artículos del Código Procesal Peruano, que tiene una fuente europea continental. Tú hiciste una fuerte crítica al tema de los testigos, y lo que buscamos es la verdad. Y si buscamos la verdad, entonces, ¿cómo vamos a presionar a un testigo? ¿No? Con el tema del contrainterrogatorio, lo más probable es que si lo hacemos, el testigo va a decir lo que nosotros queremos que diga, porque ya no quiere que continuemos con esa presión, y por lo tanto no vamos a llegar al tema de la búsqueda de la verdad. Creo que tenemos que evaluar nuevamente esta clase de información, y todo esto, por eso hoy día soy alumno de la maestría en razonamiento probatorio, se aclara, y seguramente voy a continuar profundizando, voy a hacer lo posible por seguir aprendiendo, y de tal manera que podamos nosotros tener mejores alcances respecto a cómo es que se tiene que construir los hechos y la prueba en el proceso penal. Seguramente los señores del instituto que tienen otras especialidades lo van a hacer en otras materias. Eran 5 minutos, espero haber cumplido con ello. Muchas gracias por haberme considerado ustedes en esta importante actividad de inauguración de este instituto, y les auguro muchos éxitos en nuestro país. Muchas gracias, doctor Neira, por
su participación. A continuación, daremos la palabra a Jesús Bautista para que nos dé los tan esperados alcances sobre el primer ciclo de conferencias que se viene. Muy buenos días a todos en general, buenos días a algunos, buenas tardes a otros. Dentro de la perspectiva y programa que ha venido elaborando el Instituto, que en realidad son muchos los proyectos que venimos obviamente tratando de proporcionar a la comunidad jurídica, hemos diseñado un primer ciclo de conferencias. Ciclo de conferencias que están estructuradas básicamente a los temas principales del razonamiento probatorio. En ese sentido, nosotros hemos coordinado con expositores de diversos países para los efectos de brindar estas conferencias que se darán cada semana y bajo distintos módulos. En principio tenemos, por ejemplo, la próxima semana a Víctor de Paula, que es un compañero de Brasil, quien tocará el tema de la actuación y valoración de la prueba testimonial. La subsiguiente semana, y así vamos obviamente abarcando cada semana, tenemos la participación de Yanaida Matida, que es también una compañera de Brasil, quien tocará el tema de la cadena de custodia como condición del proceso penal epistémicamente orientado. Luego tendremos la participación de otro compañero del máster, que es Jeffrey Mora Sánchez, que él es de Costa Rica, quien tratará la prueba y la prisión preventiva. Posteriormente, contaremos con la participación de María Valeria Trotti, quien tratará los temas de la motivación del enunciado probatorio de las decisiones judiciales. Ella es una compañera también del máster, proveniente de Argentina. Luego de ello también tendremos la participación de Jaciel Reyes, de México, quien tocará el tema de la fiabilidad del reconocimiento de personas, y también tenemos la participación de Carolina Silvia Santileses, que tocará admisibilidad y valoración del conocimiento experto en el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. También tenemos la participación de Pablo Robati, que es de Argentina, que tocará el tema de los testigos no disponibles y confrontación. Y también tenemos la participación de Noelia Vega Carvajal, que es de Costa Rica, quien nos tratará el tema de la carga dinámica de la prueba en el proceso civil. Y finalmente tendremos la participación de un compañero colombiano, Ronald Sanabria, que es profesor ahí en Colombia, quien tratará la prueba ilícita. Tenemos 9 programas que se tocarán semanalmente y esperemos su participación. No quiero finalizar sin antes agradecer a la profesora Carmen Vázquez, quien por motivos de salud no ha podido participar. Sin embargo, ella de alguna manera ha tratado también de colaborar y darnos muchos alientos para constituir el instituto y seguir con este proyecto académico hacia adelante. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a continuar con la presentación de nuestras actividades. Vamos a volver al PPT para la misma. Bueno, para esto también hay que ver que todos estos participantes de este primer bloque de conferencias tienen algo en común, y es que todos han estudiado en Girona y bueno, hemos consolidado de alguna manera esta academia para que puedan tener mayores alcances sobre algunas cosas y conceptos que hemos aprendido allá. Y bueno, con la mayor humildad del mundo estamos poniéndolos a su disposición a través de este ciclo de conferencias. Bien, en cuanto a la presentación de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos una página del instituto, la cual ya ha sido creada. Me parece que el día de hoy recién se está habilitando. En ella van a encontrar diversos contenidos y vamos a ir agregando nuestras actualizaciones. Asimismo, tenemos la página de Facebook, la cual también dará alcances generales sobre estas presentaciones, este primer ciclo de conferencias que se viene programando, con respecto a los días, horarios de participación
lugares donde se emitirá, ya que dada la situación actual, comenzaremos por el Zoom, que es la plataforma que estamos utilizando el día de hoy. Y bueno, en esta página encontrarán los alcances y los enlaces para las presentaciones que se vienen en adelante en este primer bloque de conferencias. Asimismo, tenemos otras redes sociales, como el canal de YouTube, que también dentro de poco será aperturado. Ya lo tenemos en funcionamiento, sin embargo, vamos a ir subiendo contenido a través de él. Y nuestro Instagram, en el cual podemos apreciar también algunas actualizaciones respecto a la publicidad y demás contenido. Y también tenemos un link ahí, el link del instituto, en el cual tenemos acceso a todas las páginas, puesto que todas estas están vinculadas y pueden obtener contenido e información a través de ellas. Nosotros venimos dándole un mantenimiento diario, y también vamos coordinando entre nosotros sobre las actualizaciones en los mismos. Así que ya saben, a través de las mismas nos pueden encontrar en redes. Como punto a continuar, también tenemos el trabajo de investigación en curso que se va a dar sobre el reconocimiento de personas en el Perú, el cual, bueno, el día de hoy simplemente diremos que próximamente vamos a realizar mayores detalles sobre los alcances de este trabajo de investigación que ya se encuentra en curso y que venimos trabajando a nivel de instituto y con el apoyo de personas capacitadas en el rubro para dar los alcances necesarios y las pautas necesarias para el desarrollo del mismo. Bien, sin más, damos el uso de la palabra Antes, al... sí, Rocío. Sí, sí. Una pequeña precisión a todos los que nos acompañan el día de hoy. El ciclo de conferencias empieza el día de mañana. El día de mañana, jueves, a las 5 de la tarde, hora Lima, es nuestra primera conferencia y va a estar a cargo del profesor Víctor de Paula Ramos, quien tiene una publicación muy interesante sobre la prueba testifical. De hecho, la exposición del profesor Víctor de Paula será sobre actuación y valoración de la prueba testimonial. Bien, entonces esa pequeña precisión. Desde mañana empezamos con nuestro ciclo de conferencias. Todos están invitados, vamos a utilizar el mismo formato, plataforma Zoom, preguntas de los participantes e interacción con el disertante. Esa pequeña precisión. Muchas gracias, Ricardo, por tu apreciación. Bien, continuando con el programa y sin más preámbulos, damos pase al doctor Paul Paredes Quiroga, quien se va a encargar de las palabras, perdón, Paul Paredes Palacios, quien se va a encargar de las palabras de clausura, perdón, de las palabras respecto a las reflexiones en torno a la creación del Instituto de Razonamiento Probatorio, el Smart Master en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo y Magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la misma Casa de Estudios y docente de misma entidad. También él pertenece, como se hizo la acotación al inicio, al Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, y él pues pertenece a la primera promoción y a quien damos y recibimos con mucho gusto en esta presentación. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todas y todos. Pues quiero agradecer la invitación del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y felicitar a sus miembros por esta iniciativa. Yo quería, además, digamos, de esta felicitación, hablar un poquito sobre la importancia del razonamiento probatorio, pero ya pues y Jordi lo ha hecho y creo que no podría hacerlo mejor. Pero permítame, en todo caso, solamente una reflexión sobre lo que, digamos, puede ser útil o debiese ser, digamos, útil para tal vez empezar estas reflexiones en nuestro medio sobre la importancia del razonamiento probatorio. Y una primera es llamar la atención de que el razonamiento probatorio
si bien está muy cercano o suele tener mucho acercamiento con el proceso penal, no solo abarca al proceso penal. Creo que eso es importante porque en el proceso penal creo que tiene alguna atención, pero en muchos otros campos el razonamiento probatorio está, creo yo, abandonado. Y por eso, por lo menos en nuestro medio, esta necesidad de difusión y de extensión del razonamiento probatorio es impostergable. Y de ahí movimientos o programas como esto del instituto, sin duda, eran necesarios y tienen hay allí campo por hacer. Y una segunda idea es que, y esto tal vez como alumno del curso, como digamos, como reflexión, que creo que a veces cuesta asumir y que uno, digamos, la aprende, digamos, ahí en el curso, es que a veces uno busca o está queriendo tener certeza, ¿no? Creo que como abogados, eventualmente como jueces, queremos certezas para apoyarnos, para, digamos, para poder actuar. Y la gran enseñanza es que no hay certeza. La gran enseñanza que a veces nos choca es que lo que tenemos que ser conscientes es que el razonamiento probatorio no nos conduce a certeza. Nos conduce a altas probabilidades y en consecuencia lo que tenemos que hacer o lo que tendríamos que preocuparnos es de seguir alguna metodología, alguna pauta, que son justamente las que se discuten en el tema de razonamiento probatorio, que por lo menos nos den esa tranquilidad, esa confianza en el sentido de que se están haciendo las cosas adecuadamente en tanto se sigan las pautas para la admisión, la actuación, la valoración, la decisión y la motivación respecto del asunto probatorio, respecto de la cuestión de los hechos involucrados en un proceso. Quiero, por lo tanto, rescatar las conferencias que van a haber, en el sentido de que estas conferencias deben orientarse de alguna manera en tener presente esto que acabamos de, digamos, en esta preocupación de cómo hacer ese trabajo, digamos, solventemente. Y en las conferencias podemos darnos cuenta, pues se puede advertir, digamos, que estas creo que tienen un componente, digamos, están estructuradas, unas enfocan el razonamiento probatorio, digamos, lo que podría ser más el campo general del razonamiento probatorio. Allí está, por ejemplo, la conferencia sobre la motivación de los enunciados probatorios o la conferencia sobre la carga de la prueba. También van a haber conferencias más vinculadas al proceso penal, pero es interesante también cómo vamos a tener una conferencia vinculada con el proceso administrativo, digamos, de contenido ambiental, lo cual va en la línea de esta apertura hacia otras áreas que también es necesario que se aborde y que se difunda y que se estudie sobre el razonamiento probatorio, y, digamos, también una preocupación tal vez más intensa sobre la prueba testimonial y la prueba pericial, que van a ser, digamos, el tercer componente de las conferencias virtuales. Permítanme una reflexión final. En estos momentos, digamos, en la situación en la que estamos, creo que podemos plantearnos y pensar eventualmente en cómo se va a desarrollar la justicia, en una justicia que de alguna manera va a terminar siendo remota. El distanciamiento social, que de alguna manera va a terminar imponiéndose, y implica un reto de cómo se va a desarrollar esa justicia y cómo va a quedar el material probatorio en consecuencia. Los juzgados online, los juzgados en la nube, de alguna manera, tarde o temprano, van a ser una realidad. Y creo yo que puede ser una oportunidad para
tal vez preocuparnos en alguna simplificación del procedimiento. Cuando hablo de simplificación no digo, digamos, ponerlo chato. Me digo que muchas veces en los procedimientos, a veces desbordan, digamos, son muy abundantes, pero no se ataca lo concreto. Y entonces no se enfoca, por ejemplo, digamos, en el tema de prueba. Y tal vez estos procedimientos en línea permitan enfocarnos en lo concreto. Cuando, a partir, digamos, de la teoría racionalista y cuando uno ve cuál es la regla aplicable y cuáles son las probandas, por ejemplo, eso nos permite, de alguna manera, esta técnica nos permite averiguar, nos permite saber cuáles son esos elementos en los cuales se requiere la actividad probatoria. Metodológicamente ayuda a enfocarse y creo que de alguna manera puede contribuir a una simplificación o simplicidad, en el sentido que estoy señalando. Y creo que también puede servir para incorporar no solo las tecnologías, sino también la ciencia, en el sentido de ayudas hacia los jueces, sobre todo en el momento de poder conocer y poder tener elementos para resolver. Creo